Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 561. Entonces, ¿existe algo que tenga el atributo volador y esté al mismo nivel que O-Oh? Sí, claro que existe. El dragón del cielo, el dios del mar y Yveltal. Estos tres Pokémon legendarios están al mismo nivel que O-Oh y poseen el tipo volador. Incluso O-Oh en sí es un dios principal con el tipo volador. En cuanto a cuál es más probable que sea la otra fuerza, Ash cree que podría ser el dios del mar. Porque esta Pokéball contiene el poder del tiempo y el espacio, y para integrar esas fuerzas dentro de ese poder se requiere la ayuda de habilidades psíquicas, o bien que ya posea de forma innata ese poder. Por lo tanto, las dos fuerzas legendarias contenidas en esta Pokéball han quedado claras. Lugia y O-Oh. Estas dos deidades también son conocidas como los dioses dorado y plateado de Johto. Además de confirmar que hay dos fuerzas legendarias dentro, también detectamos que esta Pokéball contiene el poder del tiempo y el espacio. Presumiblemente, es una nueva energía creada al fusionar los poderes de estos dos Pokémon legendarios. Es precisamente por este poder que la Pokéball no puede abrirse. Una Pokéball normal ya posee poder espacial, lo que le permite encerrar a un Pokémon en su interior. Pero esta GS Ball, sobre esa base, también ha integrado el poder del tiempo, sellando completamente su interior. Solo puede abrirse bajo condiciones específicas. Si se intenta forzar, lo único que ocurrirá será que la Pokéball se dañe. Es una pena, los instrumentos no han podido analizar cómo abrirla, solo las modificaciones realizadas en ella. Así que ahora depende de ti, Ash, llevar estos datos y la GS Ball de vuelta al profesor Oak, dijo la doctora Nemu mientras transfería los datos a un uso y se lo entregaba junto con la GS Ball. Después, Ash llamó al profesor Oak para informarle de la situación. El profesor Oak no tenía prisa y le dijo que no hacía falta que regresara de inmediato, que primero terminara sus asuntos en el archipiélago naranja y luego se tomara unas buenas vacaciones. La doctora Nemu, que estaba escuchando, preguntó con curiosidad qué más tenía que hacer Ash allí, aparte de entregar la GS Ball. Sobre el tema de Lugia pequeño, Ash no podía revelarlo fácilmente, pero también necesitaba obtener información sobre Lugia, así que respondió de esta forma. ¿Estás diciendo que estás buscando al dios del mar Lugia? Sí, vine porque escuché que Lugia ha aparecido cerca del archipiélago naranja, así que quería venir a rendirle respeto a un Pokémon legendario. Ash se rompió la cabeza, agotó su limitado vocabulario y finalmente construyó una frase más o menos convincente. Lo que realmente significaba era: quiero enfrentarme a Lugia. De hecho, si no fuera por el asunto de Lugia pequeño o el Team Galactic, el simple hecho de saber que Lugia había aparecido sería suficiente motivo para que Ash viniera. No importa la diferencia de poder entre él y Lugia. Si en un combate Pokémon uno solo ve la diferencia y se rinde o ni siquiera se atreve a desafiar, entonces pierde el sentido mismo del combate. Especialmente para Ash. Incluso teniendo ahora a Mewtwo de nivel dominio divino, incluso si solo tuviera a Pikachu en nivel normal, al encontrarse con Lugia, igualmente lo desafiaría. Llámalo arrogancia o imprudencia, pero así es Ash. Sin embargo, ahora está buscando a Lugia principalmente para encontrar al padre del Lugia pequeño, y también necesita localizar a Cynthia. Aunque es poco probable que alguien como Cynthia esté en peligro, su silencio prolongado preocupa un poco a Ash. Además, sus enemigos tampoco son simples. El Team Galactic, la mayor organización criminal de la región de Sinnoh, es capaz incluso de alterar los atributos de los descendientes del dios del mar, y además posee un medio relacionado con el poder de Yveltal. Con todo eso, incluso un campeón podría caer en problemas frente a esta organización. Así que las preocupaciones de Ash son completamente razonables. La doctora Nemu también se sorprendió por el objetivo de Ash. Apuntar a un Pokémon legendario, y además uno de los más poderosos, incluso para el campeón del torneo Quartz, parecía un objetivo demasiado ambicioso. En el archipiélago naranja, donde puedes conseguir más informaciones en el centro Pokémon.
Si quieres saber algo, lo mejor es buscar a la señorita Joy, es como una enciclopedia viviente cuando se trata de información, sin duda quien más sabe en cada lugar es la enfermera Joy, y en el archipiélago naranja ocurre lo mismo, solo que en lugar de ciudades, son islas. Si quieres información, acudir a la señorita Joy es la mejor opción. Después de eso, Ash y los demás se quedaron un día en casa de la doctora Nemu, jugando en la playa, aunque el clima no les permitió meterse en el agua. A pesar de que el archipiélago naranja es más cálido que Kanto, en Isla Valencia la temperatura rondaba los 16 o 17 grados. No hacía falta abrigo grueso, pero sí demasiado frío para nadar. En cuanto a cómo la doctora Nemu podía jugar con guiarados en el mar, digamos que su condición física es excepcional. Con esa temperatura, solo Ash podía meterse al agua sin sentir frío. Incluso Misty, la supuesta sirena, se resfriaría en menos de 5 minutos. Sin embargo, se dice que la isla Penguin tiene un clima diferente, mucho más cálido, con al menos 333 días de sol al año. Por eso es un destino turístico popular, a diferencia de Isla Valencia. Por la tarde, Ash y Brock cocinaron juntos una vez más, sirviendo como la última lección culinaria de Ash para Brock. Sin Ash, Brock no podía replicar ese nivel de cocina, pero tenía buen talento. Con solo 2 lecciones, su nivel culinario mejoró considerablemente. Aunque aún lejos del de Ash, ahora podía preparar platos con cierto brillo por sí mismo. Después de comer, Ash y Misty salieron a dar un paseo, dejando a Pikachu en casa cuidando de Togepi, mientras Brock se quedaba dentro conversando seriamente con una mujer madura. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas, y la brisa marina, con su toque salado, rozaba suavemente su ropa. Caminando lado a lado sobre la arena suave, sus pasos eran ahogados por el sonido de las olas. La playa brillaba con un tono plateado bajo la luz de la luna. No hablaban mucho, simplemente caminaban despacio. Rara vez tenían oportunidades así. Solo una vez antes, después de la final del torneo Quartz, cuando confirmaron su relación. Ahora solo somos nosotros dos viajando, dijo Misty de repente. Sí, un viaje solo para nosotros, respondió Ash, extendiendo su mano para tomar suavemente la de Misty. Sus corazones se sincronizaron, latiendo más rápido. No dijeron nada más, dejando que las acciones hablaran. La luz de la luna dibujaba sus sombras alargadas sobre la arena, caminando juntos, de la mano, formando una escena poética y hermosa. A la mañana siguiente, después del desayuno, Ash y Misty se despidieron de la doctora Nemu y Brock. Partieron hacia la isla Penguin montados sobre Blastoise. Capítulo 562. El alcance general del archipiélago naranja no es muy grande, nada comparable a regiones como Kanto, que son territorios oficiales de la liga. La distancia entre la isla Valencia y la isla Penguin es bastante razonable. Si viajas montado en Blastoise, se tarda menos de media hora en llegar al destino. Esto se debía a que Ash y Misty se tomaron su tiempo para disfrutar del paisaje marino durante el trayecto, reduciendo la velocidad de Blastoise. Si Blastoise fuera a máxima velocidad, probablemente ni siquiera tardarían 10 minutos en llegar. En el camino hacia la isla Penguin, Ash y Misty pudieron sentir claramente el cambio de clima. Al principio hacía un poco de frío, pero en apenas más de 10 minutos, el clima cambió drásticamente. Al principio llevaban chaquetas, pero se las quitaron incluso antes de llegar a la isla Penguin. Por suerte, estaban en el mar, donde podían disfrutar de la brisa marina. De lo contrario, incluso con ropa de manga larga habrían empezado a sudar. Al llegar a la isla, lo primero que hicieron no fue recopilar información, sino cambiarse a ropa más ligera. Ash volvió a su atuendo clásico, una chaqueta azul con una camiseta negra debajo, mientras que Misty se puso su icónico conjunto que deja el abdomen al descubierto. Quizás irían a nadar después de obtener información, y más tarde podrían divertirse con traje de baño. Una vez cambiados, fueron al centro Pokémon y encontraron a la señorita Joy. Ash y Misty hicieron que Mewtwo utilizara un método especial para ocultar sus apariencias, así que aunque algunas personas sentían que les resultaban familiares, al observarlos más de cerca parecían desconocidos. Sin embargo, al enfrentarse a la señorita Joy, Ash hizo que Mewtwo retirara el ocultamiento específicamente para ella, revelando su verdadera identidad.
Hola, señorita Joy, soy Ash de Pueblo Paleta. Me gustaría preguntarle si conoce alguna información sobre el dios del mar, Lugia. ¿El dios del mar? ¿Por qué haces esa pregunta? Por supuesto que no lo sé, HMM. Espera un momento, ¿cómo dijiste que te llamas? La señorita Joy negó instintivamente la pregunta de Ash, lo que parecía indicar que más de una persona ya le había preguntado sobre esto. Pero cuando procesó la presentación de Ash, de repente levantó la cabeza y observó con más atención su apariencia, mostrando una expresión de sorpresa. ¿El campeón de la conferencia plateada? ¿Por qué estás aquí? ¿De vacaciones? No, he aceptado un encargo de la liga para encontrar el paradero de Lugia, ya que necesito urgentemente su ayuda. Así que, señorita Joy, ¿puede decirme dónde está Lugia? La señorita Joy se llevó ligeramente la mano a la barbilla y, tras una breve pausa, asintió suavemente. Está bien, siendo tú, Ash, se puede confiar. Se rumorea que el hábitat de Lugia está cerca de la isla Asia, aunque solo son rumores, no hay pruebas reales de que Lugia esté allí. Y aunque Lugia realmente esté en la isla Asia, puede que no sea fácil de encontrar. Después de todo, es un Pokémon legendario. Si no quiere ser descubierto, nadie lo encontrará, igual que Oh, que no ha aparecido ante los humanos durante cientos de años. Al conocer la identidad de Ash, la señorita Joy no se contuvo y compartió todo lo que sabía, incluso ofreciendo sus propias deducciones. Esa es la razón por la que Ash eligió revelar su identidad específicamente ante ella. La información sobre la existencia del dios del mar Lugia no se le revelaría a un desconocido cualquiera. La señorita Joy es amable, pero no es ingenua. Si el paradero de Lugia se divulgara fácilmente, tanto Lugia como su hábitat se verían perturbados, causando caos. Por lo tanto, cuando un extraño le pregunta de repente por la ubicación de Lugia, es poco probable que revele algo. Pero si es Ash, la cosa cambia por completo. Esa es la ventaja de ser famoso. La isla Asia se encuentra en una zona conocida por sus mares turbulentos durante todo el año. Esa región no solo tiene condiciones meteorológicas adversas frecuentes, tormentas eléctricas, lluvias, nieve, calor abrasador. Es simplemente una anomalía dentro de un paraíso vacacional como el archipiélago naranja. Cualquiera familiarizado con el archipiélago probablemente evitaría ese lugar, ya que la razón principal para visitarlo suele ser vacacionar o desafiar la peculiar Liga Naranja de la Cruz del Sur. Las personas con esos objetivos difícilmente irían a la isla Asia. El clima allí es duro, no es un lugar para actividades recreativas, y tampoco ofrece desafíos de la Liga Naranja. En general, parece inútil visitar esa isla. ¿Quién hubiera pensado que el legendario dios del mar podría aparecer allí? Incluso si alguien realmente quisiera ir, tendría que enfrentarse a condiciones climáticas extremadamente duras. Los barcos podrían volcar fácilmente por las olas, y las tormentas eléctricas y lluvias aumentan enormemente la probabilidad de accidentes. Es, en general, un lugar muy peligroso. Sin embargo, para Ash, esto no es un gran problema. Con el poder de Mewtwo, incluso el clima puede ser controlado. En cuanto a las olas, aunque no puede controlar el océano como Kyogre, el poderoso poder psíquico de Mewtwo puede manejar parte del agua del mar sin problema. Capítulo 563. Al menos puede asegurarse de que su viaje a la isla Asia sea tranquilo y sin contratiempos. Mientras Ash pensaba en esto, la señorita Joy miró a su alrededor. Aunque era por la mañana, el centro Pokémon estaba lleno de gente. Muchos se alojaban allí y también ofrecían desayuno gratuito. Sin embargo, entre tanta gente, ni una sola persona reconocía a Ash, lo cual era bastante extraño. ¿No te reconocen? Ash, tu popularidad no debería ser tan baja, ¿verdad? La señorita Joy no pudo contener su curiosidad y le preguntó. Después de todo, derrotar a un alto mando era algo incluso más impactante que convertirse en campeón de la conferencia plateada. Sin embargo, las miradas ocasionales de las personas alrededor parecían indiferentes hacia Ash, como si fuera solo un transeúnte, mientras que más atención se centraba en ella.
La señorita Joy sabía que su belleza atraía muchas miradas, pero en este mundo, donde los Pokémon eran lo más importante, los entrenadores deberían ser más valorados que la simple apariencia. ¿Por qué no reconocían a Ash? Porque uso un método especial de ocultación que, excepto para usted, señorita Joy, hace que los demás no puedan ver mi verdadera apariencia. ¿Eh? ¿Existe una habilidad así? ¿Cómo se hace? Es un tipo de poder psíquico, solo alcanzable por Pokémon de tipo psíquico extremadamente poderosos. Ya veo, qué pena, dijo la señorita Joy con algo de arrepentimiento. Si pudiera ocultar su apariencia, quizá no atraería a tantos admiradores. Pero en realidad, si Joy cambiara su apariencia, causaría aún más revuelo porque, todas las Joy son iguales. ¿Por qué la suya sería diferente? ¿No sería aún más llamativo? Después de charlar y obtener información de la señorita Joy, Ash y Misty no partieron de inmediato, sino que disfrutaron de la playa y el mar por la mañana. La pareja caminaba por la orilla mientras la suave brisa marina soplaba, y el sol abrasador iluminaba toda la playa, creando un ambiente completamente distinto al de la noche anterior. Ambos estaban descalzos, sintiendo la arena caliente y las olas frías que ocasionalmente mojaban sus tobillos, creando un contraste agradable. Su tranquila charla fue interrumpida de repente por un alboroto. Oye, muévete un poco. ¿Por qué eres tan inútil? ¿De verdad eres un Pokémon raro? ¡Qué débil! Exacto, escuché que el Pokémon principal de Lorelei es un Lapras, ¿por qué el tuyo es tan débil? Levántate y lucha. Si no lo haces, nunca volverás al mar. Misty y Ash se miraron, y rápidamente siguieron el sonido, viendo a tres jóvenes problemáticos que estaban molestando constantemente a un Lapras enfermo, cuyo rostro mostraba dolor. Claramente, Lapras estaba en mal estado, incapaz de defenderse de los empujones de esos delincuentes, incluso sin que usaran Pokémon, lo que demostraba lo débil que estaba. Oye, vosotros. Se detuvieron y miraron hacia un lado, viendo a una chica que llegó rápidamente frente a Lapras, mirando con rabia a los tres delincuentes. La forma en que tratáis a este Pokémon es demasiado. Dejad en paz a Lapras. La chica tenía cabello castaño claro, ondulado y de longitud media, recogido en una coleta. Llevaba un sombrero rosa redondo con detalles negros y un lazo, junto con un top negro sin mangas con cuello blanco tipo Peter Pan, una falda corta plisada roja de cintura alta, medias largas gris oscuro y botines, mostrando la imagen de una joven en plena flor de la vida. Sus brillantes ojos azul claro mostraban ira, y su rostro adorable estaba ahora lleno de furia por las acciones de esos delincuentes. ¿Eh? ¿Quién eres tú para meterte? ¿Ese Lapras es tuyo? Aunque no sea ni Pokémon, está mal intimidarlo. La chica, aunque algo intimidada por sus caras, respondió con valentía. Pero como buenos delincuentes, ignoraron la lógica y se enfadaron aún más. ¿Quién te crees que eres? ¿Metiéndote en los asuntos de nuestro grupo? No somos delincuentes normales, somos fuertes. Te enseñaremos nuestra fuerza. Salid, Pokémon. Con eso, liberaron a sus Pokémon. Fearow, Beedrill y Monchan, enfrentándose a la chica. Serena se asustó y dio un paso atrás, pero al ver el dolor de Lapras, reunió valor y avanzó. No importa quiénes seáis, intimidar a los Pokémon está mal. Adelante, mi compañera. Lanzó su Pokéball y un destello de luz reveló a un pequeño Pokémon zorro rojo en la playa. ¿Qué es eso? Nunca he visto ese Pokémon, parece débil y esponjoso. Sí, es tan pequeño, no puede ser fuerte. Ash, no muy lejos, reconoció al instante al verlo. Fennekin, uno de los iniciales de la región de Kalos. ¿Esta chica es de Kalos? No subestiméis a mi Fennekin. Aunque la obtuve hace poco, es fuerte. Fennekin, usa ascuas. Fennekin. Fennekin inhaló profundamente y lanzó una pequeña llama hacia los Pokémon de los delincuentes. Hitmonchan agitó su puño con guantes rojos, creando múltiples sombras, y dispersó las ascuas en el aire. ¿Cómo? No te rindas, Fennekin, usa placaje. Chiquilla, mejor entrena más. Beedrill, usa doble aguja. Van. Fennekin chocó contra las agujas de Beedrill y salió despedida, sufriendo graves daños.
La diferencia de nivel era demasiado grande, y las tácticas de Serena no eran efectivas contra 3 Pokémon. En un solo intercambio, Fennekin quedó gravemente herida. No era rival para esos delincuentes. El rostro de Serena se llenó de sudor. Sus manos se apretaron con fuerza. Había salido de viaje para alcanzar a esa persona, y ya estaba siendo derrotada por simples delincuentes del camino. No podía ayudar al Pokémon herido y además el suyo también estaba gravemente dañado, se sentía completamente inútil. Terminad con esto. Fearow, usa hiperrayo. Pikachu, ataque rápido. En el aire, un destello dorado cruzó fugazmente, y antes de que el delincuente pudiera reaccionar, Fearow fue golpeado y salió despedido contra una roca de la playa, dejando una profunda marca. ¿Qué acaba de pasar? Capítulo 564. En la playa de la isla Penguin, las expresiones en los rostros de los chicos delincuentes y de Serena estaban completamente atónitas, ya que no lograban entender lo que acababa de suceder. El Fennekin de Serena estaba a punto de ser derrotado, pero de alguna manera el Fearow del delincuente B fue noqueado al instante. ¿Vosotros qué? Intimidando a un Pokémon debilitado y además a una chica, ¿no tenéis nada de hombría? Una voz alegre resonó, y aquella amplia espalda se colocó inmediatamente frente a Serena, protegiéndola. Serena ni siquiera sabía de dónde había salido esa persona. En un abrir y cerrar de ojos, había aparecido justo delante de ella. Por sus palabras, parecía estar de su lado, y por alguna razón desconocida, al ver esa espalda, Serena sintió una sensación muy familiar. Aunque no había visto el rostro de ese hombre, sus sentidos le decían que nunca lo había conocido antes. Sin embargo, la intuición más profunda de una mujer le decía que no solo lo conocía, sino que lo conocía de una forma grabada en su alma. ¿Qué era esa sensación contradictoria? ¿Y tú quién te crees? ¿Te atreves a meterte en los asuntos de nuestro grupo? Nuestro objetivo es desafiar a la Cruz del Sur y dominar la Liga Naranja. Dijo indignado el delincuente A. ¿Dominar la Liga Naranja? ¿Vosotros? No es por menospreciaros, pero con vuestro nivel, probablemente no aguantaríais ni un solo movimiento frente a la Cruz del Sur, respondió Ash sin ningún tipo de piedad. Para gente como ellos, sin moral, conciencia ni educación, Ash no tenía intención de contenerse. Además, lo que decía era cierto. Aunque la Liga Naranja es mucho más débil que otras ligas, técnicamente es solo una extensión de Johto y Kanto, e incluso la Liga de Alola es muy superior. En la Liga Naranja no existe una posición equivalente al alto mando. Incluso la Cruz del Sur, que los delincuentes querían desafiar, está formada por solo 4 miembros, siendo básicamente equivalentes a los líderes de gimnasio de otras ligas. Una vez derrotas a la Cruz del Sur, puedes desafiar al entrenador jefe de la Liga Naranja, Yusi. Derrotarlo significa haber dominado la Liga Naranja. El entrenador jefe de esta generación parece ser el más fuerte de la historia, y se dice que desde que asumió el puesto, nunca ha sido derrotado. Si pudiera, a Ash le gustaría enfrentarse a él, pero está allí por una misión más importante y no tiene tiempo para desafiar la Liga Naranja. En general, la fuerza de la Cruz del Sur es comparable a la de los líderes de gimnasio de otras ligas, pero en términos de estatus, equivalen al alto mando, y el entrenador jefe representa el puesto de campeón. Independientemente de su fuerza, su estatus está ahí, ¿vale? En realidad, Fennekin solo está en el nivel pico de principiante. Ese Hitmonchan, aunque parece llamativo y fuerte, está al menos en nivel avanzado, siendo prácticamente un jefe para esa chica novata. En cuanto a los otros 2 Pokémon, como mucho están en nivel intermedio bajo, y sus estadísticas son bastante pobres. Un nivel alto implica haber pasado por muchas batallas, pero unas estadísticas bajas indican falta de cuidado o entrenamiento, básicamente creciendo de forma natural y subiendo de nivel a base de experiencia. Los niveles obtenidos así no son más que apariencia. Incluso un Pokémon bien entrenado de nivel normal podría derrotar a estos 3. Si la chica novata detrás de él hubiera tenido medio mes más de entrenamiento, podría haberlos derrotado ella sola sin su ayuda. Tú. ¿Cómo te atreves a menospreciarnos? Citai, atácalo. Gritó el delincuente al otro.
Fearow ya había perdido su capacidad de combate por el ataque rápido anterior, así que solo quedaban Hitmonchan y Beedrill. 2 contra 1, la ventaja es suya. Adelante, Beedrill, usa doble aguja. BZZ. Beedrill zumbó mientras volaba hacia Pikachu, mientras Hitmonchan también se acercaba. Ambos atacaban desde lados opuestos. Pikachu, cola de hierro. Pikachu. La cola de Pikachu brilló con un tono metálico, y en un instante salió disparado, desapareciendo de la vista. Tanto Beedrill como Hitmonchan perdieron su objetivo de repente. Miraron a su alrededor, incapaces de encontrar rastro de Pikachu, solo sintiendo un torbellino girando a su alrededor. ¿Era esto, la tormenta causada por el movimiento de Pikachu? ¡Qué broma! ¿Cómo podría una simple rata amarilla hacer algo así? En el siguiente instante, Pikachu apareció entre Beedrill y Hitmonchan. Ninguno de los dos Pokémon tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir un golpe de cola de hierro, saliendo despedidos. Ambos Pokémon fueron lanzados hacia atrás, estrellándose contra los dos delincuentes y enviándolos volando también. Capítulo 565. ¿No os lo dije? Con vuestro nivel, desafiar a la Cruz del Sur es una broma. Deberíais volver y entrenar unos cuantos años más. Pero creo que, más que entrenar a vuestros Pokémon, deberíais trabajar en vuestro propio carácter. Gente como vosotros, que trata así a los Pokémon, no está cualificada para ser entrenador. La fuerza no es el criterio para determinar si alguien puede ser entrenador, sino el carácter. Personas que tratan así a los Pokémon, ¿en qué se diferencian del Team Rocket? E incluso el trío del Team Rocket, aunque sean malos, nunca han maltratado a los Pokémon. Especialmente James, de quien Ash puede sentir que tiene un corazón sincero. Quién sabe por qué se unió al Team Rocket. Pero estos tres tipos delante de él, son incluso peores que el Team Rocket. Tú mocoso, ya verás. El delincuente salió arrastrándose de debajo de Hitmonchan y sacó frenéticamente todas sus Pokéballs, lanzándolas. Los otros dos también reaccionaron y, siguiendo a su líder, liberaron a todos sus Pokémon. Si 2 contra 1 no funcionaba, entonces 15 contra 1. Ten cuidado, ¿no deberíamos llevarnos a Lapras y marcharnos primero? Serena quiso advertir a Ash, pero de repente se dio cuenta de que no sabía el nombre del chico que tenía delante. Ese chico le resultaba muy familiar, pero no podía recordarlo. Esto era extraño. Serena confiaba en su memoria. ¿Cómo podía sentir que conocía a alguien pero no recordar nada de él? No te preocupes, solo son 15 contra 1. Mi Pikachu no perderá. Vamos, Pikachu. Pica. 3 minutos después, toda la playa estaba llena de Pokémon derrotados. Los tres delincuentes, con mocos colgando, miraban la escena atónitos, incapaces de entender lo que había pasado. ¿Cómo es posible? Todos nuestros Pokémon derrotados, y el rival era solo un Pikachu, ¿cómo puede ser? Detrás de Ash, los hermosos ojos de Serena se abrieron de par en par. Su rostro adorable estaba lleno de sorpresa, lo que añadía aún más encanto a su delicada apariencia. No podía creer que ese Pikachu fuera tan fuerte, casi como, espera, ese Pikachu, y esa silueta familiar delante, podría ser. Pica. Pikachu se cruzó de brazos junto a Ash, asintiendo. Os recordamos, esperadnos. Volveremos para vengarnos. El líder recuperó a sus Pokémon y huyó torpemente junto a sus compañeros. Como era temprano y el lugar era apartado, a pesar de la gran batalla, nadie más acudió. Después de que los delincuentes se fueran, Ash corrió rápidamente hacia Lapras, extendiendo el poder de Viridian dentro de su cuerpo. ¿Cómo está? Serena y Misty se acercaron. Serena preguntó con preocupación. No te preocupes, no es nada grave. Solo fatiga y algunas heridas superficiales y leves internas. No fueron causadas por esos tipos, sino por fuerzas naturales, dijo Ash tras revisarla. Las heridas de Lapras no fueron causadas por los delincuentes. No tenían esa capacidad sin usar Pokémon. Probablemente fueron causadas por tormentas en el mar. Pero además, Ash detectó rastros de pólvora en su cuerpo. Eso seguramente era obra humana. Por supuesto, no de esos delincuentes. ¿De dónde sacarían pólvora?
Cazadores furtivos, Ash identificó a los responsables, pero no dejó de curarla. Especie. Lapras género. Hembra. Tipos. Agua, hielo nivel. Avanzado bajo habilidad. Absorbe agua movimientos. Pistola agua, rayo hielo, hidrobomba, pulso agua, danza lluvia, velo sagrado, estadísticas. Ataque físico C, B, ataque especial C, S, defensa B, A, defensa especial B, A, vitalidad A, velocidad C, A. Las estadísticas aparecieron en la mente de Ash. Era un Lapras con gran potencial. Uno de sus atributos alcanzaba rango S. Aunque Ash tiene muchos Pokémon con rango S, en realidad, Pokémon así son uno entre 10.000 o incluso 100.000. Incluso un Lapras herido al azar resultó obtener ese nivel de potencial. Si esos delincuentes hubieran ayudado en lugar de maltratarla, quizá ella los habría seguido. Eso es el karma positivo. Pero ellos eligieron el negativo. ¿No deberíamos llevarla al centro Pokémon? Preguntó Serena tímidamente. No hace falta. Ya está bien, mira, dijo Ash sonriendo. Serena entonces se dio cuenta de que las heridas habían desaparecido. Y todo parecía ser obra de ese chico. Cuando él se giró, Serena vio su rostro claramente. Era un rostro normal. Pero esa silueta, ese Pikachu, esa sonrisa. Eres, Ash, ¿verdad? Ash. Ash se sorprendió. Mewtwo, ¿falló tu ocultación? Pensó. Imposible, respondió Mewtwo. ¿No debería poder verlo como lo supiste? Preguntó Ash, retirando la ocultación. Misty también miraba con curiosidad, y cierta inquietud. ¿De verdad eres Ash? ¿Me recuerdas? Ash. Misty. Ash estaba confundido. Si hubiera conocido a alguien así, lo recordaría. Espera. ¿Eres, la chica del campamento de verano? Capítulo 566. Cuando tenía 10 años, Chloe y el chico llamado Go sufrieron algunos accidentes durante un campamento de verano. Si Ash no hubiera ido a otro campamento organizado por el profesor Oak, quizás ese incidente no habría ocurrido. Y el campamento de verano al que asistió Ash también tuvo algunos imprevistos. En ese momento, el campamento se celebraba en la región de Kanto, pero los participantes no eran solo de Kanto, sino también de otras regiones. Fueron traídos por varios profesores regionales y luego confiados al cuidado del profesor Oak. Entre el grupo había una niña con sombrero de sol y cabello color lino, a la que Ash no prestó atención al principio. Su corazón estaba lleno de emoción y entusiasmo por el campamento. Las chicas no le interesaban. Por muy bonitas que fueran, no captaban su atención. Pero cuando esa bonita chica desapareció, todo cambió. El campamento permitía tiempo libre para actividades, y fue durante ese momento cuando ocurrió el incidente de Chloe y Go, y lo mismo pasó con Ash. Durante el tiempo libre, podían jugar y observar a los Pokémon traídos por el profesor Oak, ya que esos Pokémon eran excepcionalmente dóciles y no podían hacer daño a nadie. Esto también servía para que los niños se familiarizaran con la interacción con los Pokémon. Sin embargo, en el momento de reunirse, el profesor Oak descubrió que una niña y un Pokémon habían desaparecido. Por supuesto, no pensó que la niña hubiera robado al Pokémon. No solo parecía tímida, sino que no tenía motivos para hacerlo. Su familia no era pobre, y podía recibir uno de los 3 iniciales de Kalos a los 15 años. ¿Por qué iba a robar un Poliwag? Lo más probable era que la niña y el Pokémon se hubieran adentrado en el bosque mientras jugaban y se hubieran perdido. El profesor Oak ordenó rápidamente a los niños que permanecieran en su sitio mientras él iba a buscar al bosque. Después de todo, si se llevaba a los niños, podría perder a más. Ese bosque no era tan grande como el bosque verde, pero seguía siendo lo suficientemente extenso como para requerir un equipo de rescate si alguien se adentraba demasiado. Pero después de que el profesor Oak se marchara, Ash no pudo quedarse quieto. Como niño, le gustaba ser el centro de atención, pero también entendía la gravedad de la situación. Este no era momento de presumir. Lo correcto era obedecer y esperar. Sin embargo, además de gustarle destacar, Ash también era bondadoso. No podía limitarse a esperar a que el profesor Oak encontrara a la niña y al Pokémon, quería ayudar. Incluso con 10 años, su fuerza no era inferior a la de un adulto, e incluso en algunos aspectos era superior.
Esa era una de sus confianzas. Así que Ash se escabulló silenciosamente del grupo y se adentró en el bosque para buscar a la niña y a Poliwag. Gracias a su extraordinaria intuición, encontró a Poliwag bajo un árbol en el bosque, pero aún no encontraba a la niña. Hasta que, mientras vagaba, escuchó débilmente unos sollozos. Al cruzar un pequeño claro, vio a la niña del sombrero de sol sentada en el suelo, con lágrimas brillando en sus grandes ojos. ¿Estás bien?, preguntó Ash con preocupación, llevando a Poliwag con él. No, estoy bien. ¿Tú eres?, preguntó la niña, encogiéndose un poco. Soy Ash, también estoy en el campamento. Tú eres la chica desaparecida, ¿verdad? El profesor Oa te está buscando. Vamos a volver, dijo Ash, extendiendo la mano. La niña dudó un momento, pero finalmente extendió su pequeña mano sucia. Ash la ayudó a levantarse, y ella dejó escapar un quejido de dolor. ¿Qué pasa? Me golpeé la rodilla. No es nada, solo heridas superficiales. Con un poco de pomada estarás bien. Poliwag, ¿puedes caminar por tu cuenta? Poliwag asintió y saltó al suelo. Ash se agachó y, sin girarse, dijo. Vamos, te llevaré en la espalda. ¿Eh? La niña se quedó sorprendida por su decisión, y luego se sonrojó intensamente al entender sus intenciones. Aunque tímida, caminó lentamente detrás de él y se subió a su espalda. ¿Pesó mucho?, preguntó con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. Capítulo 567. Para nada, eres ligera como una pluma. Deberías comer más para hacerte fuerte. Yo podía comer mucho cuando era pequeño, por eso ahora soy tan fuerte. Con fuerza, no tendrás miedo sin importar los peligros que enfrentes, dijo Ash mientras cargaba a la niña de piernas claras y caminaba hacia el campamento de verano. Esa espalda ancha, brazos firmes, muñecas fuertes y manos cálidas, todo hacía que la niña se sintiera muy segura. El miedo que había sentido al perderse y lastimarse desapareció por completo. La niña se llamaba Serena. En realidad, ella no quería venir a ese campamento de verano, pero su madre insistió en que debía hacerlo para endurecerse. Ya tenía 10 años y aún carecía de independencia. Era hora de ver el mundo exterior y relacionarse con los Pokémon salvajes. Así que su madre la inscribió a la fuerza. Esta vez, incluso cruzó 2 regiones para llegar hasta la lejana región de Kanto. Si algo pasaba, sería como pedir ayuda al cielo sin respuesta y a la tierra sin auxilio. Y efectivamente, algo pasó. Antes de que Ash apareciera, ni siquiera sabía que era un humano. Pensó que era alguna bestia salvaje o un Pokémon feroz. Desde su perspectiva, solo veía los arbustos moviéndose. Pero cuando Ash apareció, su corazón inquieto se calmó de inmediato. Mientras la llevaba en la espalda, Serena varias veces quiso hablar para pedirle que la bajara. Al principio, pensó que el día en que llegó al campamento sería el peor de su vida. Pero ahora sentía que, había sido una buena decisión venir. Esa fue la historia entre Ash y Serena en aquel entonces. Aunque parecía algo insignificante, dejó una profunda impresión en la mente de Serena. Después de que Ash la llevara de vuelta, Serena pasó todo el campamento a su lado, convirtiéndose prácticamente en su sombra. Por eso Ash la recordaba. Si solo la hubiera encontrado una vez, incluso él habría tardado más en recordarla tras varios años. Pero como estuvieron juntos todo el campamento, era imposible olvidarla. Creo que te llamabas, Serena, ¿verdad? ¿Sí? Al ver que Ash recordaba su nombre, Serena no pudo estar más feliz. En ese momento, se sentía como una fan que había logrado que su ídolo la reconociera. Encontrar algo así en su primer destino de viaje, ¿podría ser la legendaria chica con suerte? A un lado, Misty observaba a ambos con sorpresa, con sentimientos mezclados. No esperaba que la chica que habían encontrado en el camino conociera a Ash. Por lo que parecía, llevaban mucho tiempo sin verse. En teoría, esta chica no debería representar ninguna amenaza, pero su rostro encantador, su figura esbelta y su forma de vestir hicieron que Misty sintiera una cierta crisis. No esperaba encontrarte aquí. La última vez fue hace 5 años, ¿verdad? Sí. Después de ese campamento quise volver a contactarte, pero no tenía tus datos. Luego te vi en la televisión, dijo Serena, asintiendo.
Al escuchar hace 5 años y campamento de verano, Misty comprendió de inmediato el origen de su inquietud. Resulta que es una amiga de la infancia. Y además, una amiga de la infancia que aparece de repente. Según las novelas románticas que había leído, las chicas con ese estatus casi nunca pierden. Pero la buena noticia era que ahora la novia de Ash era ella. Si no hubiera dado el paso en su momento, quizá habría perdido ante una rival tan fuerte. Ahora ella era la novia oficial, y podía estar junto a Ash con total confianza, incluso ante la aparición de una amiga de la infancia. Por ahora quédate fuera y evita las tormentas, no te lances sin pensar. Por cierto, tus heridas no fueron solo por el clima, ¿verdad? ¿Hay otra razón? Preguntó Ash. Wow, como pensaba. Las breves palabras de Lapras explicaron que en realidad fue atacada por cazadores furtivos. Debido a ese ataque, se separó de su grupo y una tormenta la arrastró hasta la costa de la isla Pengan. El fuego de los cazadores y la violencia de la tormenta la dejaron gravemente herida. Al llegar a la orilla, ni siquiera podía volver al agua para recuperarse. Luego fue molestada por unos delincuentes. Aunque usaban palos para pincharla, el daño que le causaban era insignificante. Finalmente, Serena y Ash llegaron, la rescataron y la ayudaron a recuperarse. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volver al mar a buscar a tu familia? En el archipiélago naranja existe un grupo de Lapras. Son Pokémon raros y populares en todo el mundo. No solo por su apariencia adorable y naturaleza amable, sino también porque el Pokémon principal de Lorelei es un Lapras, lo que ha hecho que esta especie sea famosa globalmente. Por eso los cazadores furtivos los tienen como objetivo. Si capturaran todo un grupo, podrían vivir cómodamente el resto de sus vidas. La liga está reprimiendo a estos grupos, enviando policía marina a patrullar constantemente las aguas del archipiélago. Los cazadores comunes no pueden evadir a la oficial Henry. El grupo de Lapras se enfrentó a un equipo de cazadores bastante grande, no a una banda cualquiera. Si Lapras vuelve al mar y se encuentra con ellos, no tendría ninguna oportunidad. No te dejes engañar por su nivel avanzado. Por su tamaño y características, esta Lapras sigue siendo una cría dentro de su grupo, como el pequeño Lugia. Enviar a una cría al mar a buscar a su familia es cruel. Lapras dudó. Sabía que, aunque sus heridas habían sanado, si volvía a encontrarse con cazadores o tormentas, probablemente no sobreviviría. Pero tampoco quería quedarse allí esperando. ¿Qué te parece esto? Nosotros también estamos buscando un Pokémon en el archipiélago naranja. Puedes venir con nosotros, y si encuentras a tu familia, puedes irte, propuso Ash tras pensarlo. Buscar a los padres de Lugia y ayudar a Lapras no entra en conflicto. Todo ocurre en el mismo lugar. Es mejor que dejarla sola. Wow. Lapras aceptó sin dudar, como si hubiera estado esperando esa propuesta. ¿Tenía Ash algún tipo de poder mágico? Y hay que decirlo, sí que lo tenía. Sin mencionar su acción de ayudar a Lapras, solo el poder de Viridian ya es suficiente para que cualquier Pokémon baje la guardia. El nivel inicial de afinidad de Ash con los Pokémon empieza en 100, amistoso. Ese es el encanto personal de Ash, y el poder casi mágico del Viridian. Capítulo 568. He capturado a Lapras. Pikachu. Ash levantó la Pokéball en alto y adoptó su pose característica junto a Pikachu, mientras Lapras ya había sido capturado dentro de su Pokéball. Luego, Ash utilizó la Pokédex para enviar a Pidgeot y Blastoise de vuelta al Instituto de Investigación del Profesor Oak. Aunque la Pokéball no puede aparecer de la nada en manos del entrenador, sí puede ser transportada de regreso al Instituto de Oak sin necesidad de dispositivos. Es una función incorporada de la propia Pokéball, que permite una teleportación unidireccional. Si algún día los entrenadores y sus Pokémon pudieran teletransportarse de ida y vuelta, intercambiar Pokémon sería mucho más fácil. Con la aparición de los smartphones, esa función de teletransporte seguramente aparecerá pronto. El profesor Oak dijo que ya está en desarrollo. La razón por la que Ash envió a Pidgeot y Blastoise de vuelta era simple. Después de llegar al archipiélago naranja, solo necesitaba a Charizard como Pokémon volador temporal. Para viajes entre regiones, Pidgeot sería más adecuado. Por eso, Ash decidió enviarlo de regreso, y en cuanto a Blastoise,
Ahora que tenía a Lapras, ya no lo necesitaba como medio de transporte en el mar. Blastoise debería pasar un tiempo en el patio trasero reflexionando sobre cómo avanzar aún más con su poder aura. Aunque ya había encontrado su camino y apenas lograba mantenerse al nivel de Charizard y los demás, eso aún no era suficiente. Por otro lado, si pudiera encontrar un poder divino adecuado para Blastoise, este podría saltarse etapas intermedias y alcanzar a Charizard y los demás a una velocidad impresionante. Pero eso quedaba para el futuro. Por ahora, Blastoise debía centrarse en estudiar el poder aura. Después de enviar a los Pokémon, Ash, Misty y Serena regresaron al centro Pokémon en la isla Penguin. Aunque Ash ya había tratado a Lapras una vez, decidió llevarla allí para una revisión adicional por seguridad. En ese momento, Ash volvió a pedirle a Mewtwo que utilizara sus poderes psíquicos para ocultarlos, aunque esta vez sin ocultar a Serena. Serena se sentó y miró a su alrededor con curiosidad, sorprendida de que nadie pudiera reconocer a Ash, como si su apariencia hubiera cambiado. Sin embargo, para ella, Ash se veía exactamente igual. Según Ash, esto era resultado de uno de sus Pokémon usando un tipo especial de poder psíquico. Ese Pokémon era realmente poderoso. Por cierto, Serena, ¿cómo supiste que era yo? En ese momento, debería haber sido un completo desconocido para ti, ¿no? Preguntó Ash con curiosidad, mientras Mewtwo dentro de la Pokéball también prestaba atención, queriendo saber la respuesta. ¿Por qué tu silueta se parece a la de Ash y un Pikachu tan increíble? Creo que solo el Pikachu de Ash puede ser así, así que pensé que debías ser tú. La silueta de Ash se parece a la de Ash. Suena contradictorio, pero así era exactamente. En ese momento, Ash no se parecía en absoluto a sí mismo. Ser capaz de reconocerlo solo por su silueta demostraba lo profundamente que Serena lo tenía grabado en su memoria. Aunque no se habían visto en 5 años, Serena lo identificó basándose únicamente en su impresión inicial y en lo que había visto en la televisión. Pikachu influyó, sí, pero eso solo confirmaba lo fuerte que era la impresión que Ash había dejado en ella. En ese instante, Misty se dio cuenta de algo. Esa chica, también estaba enamorada de Ash. Si no fuera así, no habría podido reconocerlo con tanta claridad. Era bastante interesante. Justo después de que ella comenzara su relación con Ash, aparecía otra chica que lo había querido desde la infancia, y además lo demostraba de forma tan evidente. Durante su viaje, muchas chicas habían sentido algo por Ash. Incluso Cynthia, la campeona de Sinnoh, parecía tener cierto interés en él. Pero gustar no es lo mismo que amar. Aparte de Misty, ninguna había mostrado sentimientos verdaderamente profundos. Tener un crush no es lo mismo que amar de verdad. Serena era la primera persona que Misty veía expresar un afecto tan claro hacia Ash, tan evidente que casi se desbordaba, incluso Ash debería notarlo. Pero, no lo notaba en absoluto. Misty frunció ligeramente los labios con frustración mientras observaba la expresión de Ash. Estaba claro que él no entendía los sentimientos de Serena. Más bien, estaba impresionado por su capacidad de reconocerlo. Probablemente, en la mente de Ash, Serena lo había reconocido porque era muy observadora, sí, eso sonaba exactamente a algo que él pensaría. ¡Qué cabeza tan dura! Si Misty no se hubiera confesado directamente, él nunca lo habría entendido. Para alguien que no conociera a Ash, su comportamiento podría parecer el de alguien que juega con los sentimientos de los demás. Pero en realidad, simplemente es un poco denso. Eres increíble, Serena. Con esa capacidad de observación, seguro que te convertirás en una gran entrenadora Pokémon, dijo Ash, levantando el pulgar. La expresión tímida de Serena se congeló al escuchar el cumplido. Espera, ¿no puedes captar las indirectas en lo que digo? Capítulo 569. Al ver la expresión sincera de Ash, Serena confirmó que realmente él no se había dado cuenta de sus sentimientos hacia él. Pero en realidad no importaba demasiado. Ella tampoco tenía prisa por confesar sus sentimientos. Simplemente estaba demasiado emocionada al verlo por primera vez, lo que hizo que dijera lo que pensaba sin filtro. Además, la compañera de viaje de Ash. Serena miró a Misty, que estaba sentada frente a él y prácticamente pegada a su lado, y sintió una certeza en su interior. Ese nivel de cercanía no era el de simples compañeros de viaje.
Si no era familia, entonces debía ser su novia. Tenía sentido. Ash era tan increíble ahora que tener novia era algo completamente normal. Mientras no estuviera casado, siempre habría margen para una competencia justa. Además, en esta época, tener múltiples esposas era algo bastante común. Había visto en las noticias que Gary, quien salió de Pueblo Paleta junto a Ash, ya tenía 6 novias con solo 15 años. Quién sabía cuántas tendría cuando fuera mayor. Sin embargo, Serena no era alguien que arruinara relaciones ajenas. Si resultaba que no podía involucrarse, y si Ash realmente era un hombre de una sola mujer, ella se retiraría por su cuenta. ¿Ese Fennekin es tu Pokémon inicial?, preguntó Ash de repente, cambiando de tema. Sí, acabo de conseguir a Fennekin y luego vine a Kanto. Pero escuché que los gimnasios de Kanto son difíciles, así que quería venir al archipiélago naranja para descansar y entrenar un poco. Vaya. ¿Planeas participar en la Liga Naranja? Los ojos de Ash brillaron con entusiasmo. No era común encontrarse con alguien conocido que quisiera desafiar una liga, así que naturalmente le interesaba. No, no. Aún no soy capaz de algo así. Serena agitó las manos rápidamente, negando con la cabeza como un sonajero. Antes de venir al archipiélago naranja, Serena ya conocía a la Liga Naranja, pero no tenía intención de desafiarla. No era algo que una entrenadora novata como ella pudiera considerar. Los gimnasios de Kanto al menos tenían un nivel inicial, pero los combates de la Liga Naranja eran todos de dificultad normal, lo que significaba como mínimo nivel profesional, e incluso algunos alcanzaban el nivel de líder de gimnasio. Para una principiante como ella, desafiar la Liga Naranja sería simplemente una locura. Ahora mismo solo tengo a Fennekin. Pensaba viajar, relajarme en el archipiélago naranja y quizá capturar más Pokémon. No es viable desafiar gimnasios con un solo Pokémon, ¿verdad? No es del todo imposible. Si tu único Pokémon es lo suficientemente fuerte, podrías lograrlo, pero para principiantes es mejor capturar al menos 2 más. Así puedes crear estrategias contra diferentes atributos, ya que los Pokémon de los líderes de gimnasio son conocidos, lo que da ventaja a los retadores. Ash le dio a Serena una explicación detallada, sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo. En el pasado, bueno, en realidad no hace tanto, apenas medio año, él también era un novato, y ahora era alguien que guiaba a otros. Este cambio de rol llenó a Ash de alegría, haciéndole sentir lo rápido que había crecido. Después de haber sido guiado por tantos compañeros más experimentados, ahora él podía ser el señor. Serena escuchaba atentamente cada palabra. Ash disfrutaba su papel de mentor, y Serena disfrutaba de la guía de Ash. Solo poder hablar con él ya la hacía inmensamente feliz. Así que esto es lo que se siente cuando los sueños se hacen realidad. Cuando alguien carece de fuerza pero aún así decide enfrentarse a la injusticia, eso dice mucho sobre su carácter. Para Misty, esto hacía imposible sentir rechazo hacia Serena. Tras charlar un rato, el chequeo de la Pras terminó, y Ash la recogió de manos de la enfermera Joy. Luego le preguntó a Serena. Serena, ¿tienes algún lugar específico al que quieras ir ahora? No tengo un objetivo concreto, respondió Serena, con sus ojos azul claro llenos de confusión. No sabía qué hacer a continuación, porque su objetivo original al venir al archipiélago naranja, o incluso a Kanto, ya se había cumplido. Inicialmente, planeaba venir al archipiélago naranja para volverse más fuerte, conseguir medallas y finalmente participar en la conferencia plata de la Liga Johto, donde estaba segura de que se encontraría con Ash. En cuanto a si lo lograría, bueno, eso solo se sabe intentándolo. Pero su plan terminó antes de comenzar. ¿Quién habría imaginado que encontraría a Ash directamente en el archipiélago naranja? Y además, lo reconoció incluso estando disfrazado. ¿Casualidad o destino? En cualquier caso, su objetivo principal ya se había cumplido. Encontrarse con Ash, ponerse frente a él y decirle que aquella niña de entonces había crecido. Claro que, cuando lo vio, estaba tan nerviosa que olvidó por completo esas palabras. Ahora sentía que había cumplido 2/3 de su objetivo, y estaba completamente perdida sobre qué hacer después. Si no te importa, únete a nosotros.
Te enseñaremos grandes escenas. Ash sonrió y la invitó. Misty no se sorprendió. No sería Ash si no dijera algo así. Ya estaba acostumbrada a su entusiasmo. En cuanto a su opinión, aunque no rechazaba a Serena, tampoco le entusiasmaba demasiado la idea de que se uniera. Era como si tu novio invitara a su amiga de la infancia a viajar con ustedes, y tú no la conocieras en absoluto, aunque la comparación era un poco exagerada. ¿Qué mujer podría aceptar eso sin reservas? Pero tampoco lo diría en voz alta. Dejaría que Ash decidiera. Después de todo, él no era ese tipo de persona, y aunque lo fuera, no tenía sentido pensar demasiado en ello. Los ojos de Serena brillaron, sus mejillas se tiñeron de un suave rojo mientras sujetaba instintivamente la correa de su bolso. ¿De verdad? No estaré molestando. Serena no terminó la frase y miró expectante a Misty, con un toque de nerviosismo. Aunque quería aceptar de inmediato, si Misty no estaba de acuerdo, no podía unirse. Eso solo causaría problemas entre ellos. Ash podría ser despistado, pero ella no. Era un equipo de 2 personas. Aunque Ash aceptara, la otra persona también tenía que estar de acuerdo. No te preocupes por mí. Si Ash está de acuerdo, entonces está bien. Después de todo, él es quien paga, dijo Misty encogiéndose de hombros mientras sostenía a Togepi, dando básicamente luz verde a Serena. Al ver que Serena había considerado su opinión antes de unirse, cualquier incomodidad que Misty hubiera sentido desapareció por completo, como si hubiera sido arrojada al océano Pacífico. Tener a una chica educada en el grupo era mucho mejor que tener a un intruso molesto, Brock llorando JPG. Broma aparte. Principalmente, tener otra chica en el viaje significaba más temas en común para hablar. Las conversaciones entre amigas y entre parejas eran completamente diferentes. Bien. Entonces está decidido, el nuevo trío está formado. Ash levantó el brazo y gritó, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Misty y Serena intercambiaron miradas, ambas mostrando una sonrisa resignada. El viaje que les esperaba, sin duda sería interesante. Capítulo 570. Después de formarse el nuevo trío, Ash y los demás permanecieron un tiempo en la isla Penguin antes de partir con Lapras hacia su siguiente destino. Su destino era, por supuesto, la isla Asia dentro del archipiélago naranja. Pero viajar desde la isla Penguin hasta la isla Asia no era algo que pudiera lograrse en poco tiempo. Tendrían que hacer paradas continuas en el camino para descansar. Aún así, enfrentar ese desafío no debería ser demasiado difícil. Más que enfrentarse a la Cruz del Sur, sus tareas urgentes eran encontrar a los padres de la pequeña Lugia, al grupo de Lapras y descubrir el paradero de Cynthia. Ash también informó a Serena sobre la búsqueda de Lugia. Después de todo, como Serena se había unido al equipo, no había razón para ocultárselo, igual que había sido transparente con Brock cuando se unió. Sin embargo, cuando Brock se unió por primera vez, Ash no le había revelado lo del ala arcoíris, pero ahora con la llegada de Serena, le había contado directamente sobre la pequeña Lugia y su misión de encontrar a Lugia. Esto no era porque Ash se dejara llevar por las apariencias, sino porque su objetivo actual era encontrar a Lugia, así que no tenía sentido ocultarlo. Además, al conocer a Serena, tanto Ash como Misty sintieron una gran confianza hacia aquella chica recién conocida. Su carácter no parecía el de alguien que pudiera albergar malas intenciones hacia un Pokémon legendario. Al enterarse de que el objetivo de Ash era buscar a Lugia, Serena se quedó completamente atónita. No por shock, sino porque realmente no sabía qué Pokémon era Lugia. Más tarde aprendió que Lugia era el equivalente al dios de la vida Xerneas y al dios de la muerte Yveltal en la región de Kalos, y entonces sí quedó realmente sorprendida. Aunque Serena era una entrenadora novata, ¿cómo no iba a conocer esas leyendas de Kalos? Y Ash no solo conocía a uno, sino que además pretendía encontrar a otro. ¿Era esto realmente el nivel de experiencia de Ash? No era de extrañar que Ash hablara de grandes escenas. ¿Acaso esto no era una gran escena? ¿Qué clase de viaje comienza con la búsqueda de Pokémon legendarios? Ash. Sí, exactamente el mío. Al conocer el propósito del viaje, Serena se puso aún más nerviosa. Le preocupaba ser una carga para Ash, temiendo que si lo hacía fallar en su objetivo, viviría con culpa toda su vida.
Ante esto, Ash y Misty la tranquilizaron diciendo que no pasaba nada. Todos empiezan como novatos, ¿no? Aunque Ash ahora era impresionante, en realidad solo había viajado durante menos de un año. Haber llegado hasta allí era simplemente crecía más rápido. En realidad, seguía siendo un novato, igual que Serena. Ese era el consuelo de Ash hacia ella. Aunque no era precisamente el mejor consuelo del mundo, logró calmar un poco su nerviosismo. Tras esto, llegaron a una isla diferente. Esta isla era famosa por sus artesanías de cristal. En las calles, los vendedores exhibían esculturas de cristal extremadamente realistas con distintos diseños, todos inspirados en Pokémon. Misty y Serena, al ver las esculturas de cristal en los puestos, no pudieron evitar detenerse. A las chicas siempre les gustan las cosas brillantes, y además aquellas piezas estaban tan bien hechas, que era difícil apartar la vista. Como estaban allí para descansar, pensaron que podían comprar algunos recuerdos de cristal como decoración local. Serena, ¿qué te parece esta escultura de Poliwhirl? Mira esas marcas, son iguales a los remolinos de Poliwhirl. Sí, es preciosa. Misty, te gustan mucho los Pokémon de tipo agua, ¿verdad? ¿Sí? Aspiro a convertirme en la maestra de Pokémon de tipo agua. Exclamó Misty con confianza mientras sostenía la figura de cristal. Tener objetivos propios es algo maravilloso, murmuró Serena, con un brillo indescriptible en los ojos. Sentía envidia de Misty por tener una meta clara en la vida, mientras ella aún no sabía qué quería hacer en el futuro. Durante esos 3 días, aunque navegaban por el mar, cada día hacían una parada en una isla desierta como punto de tránsito. En esas islas desiertas, Ash y Misty entrenaban a sus Pokémon, y Serena también se unía, aunque apenas podía seguir el ritmo. Y eso sin contar a Ash, la intensidad de su entrenamiento era algo que los Pokémon normales no podían soportar, y además él mismo entrenaba junto a ellos. Ese comportamiento era la primera vez que Serena lo veía. En los programas de televisión nunca se mencionaba que los entrenadores tuvieran que entrenar junto a sus Pokémon.